Hola iglesia, qué bueno podernos encontrar en este día como siempre, feliz de llegar a sus casas, a su oficina, a donde quiera que estén, porque estoy seguro que esta señal que nos permite hoy la red, la internet, llegar a todos ustedes con un mensaje de buena noticia, de esperanza, creo que de parte de Dios, porque la palabra de Dios es eso, la voz de Dios para nosotros, y en esta hora pues haciendo la función de ese vocero que trae esa palabra que ya ha sido dada de parte de Dios para tu vida. Y estoy totalmente seguro que son buenas noticias, siempre son buenas noticias de Dios para todos nosotros. Y quisiera que oráramos, nos presentáramos delante del Señor para ingresar en este tema del día de hoy que es bien interesante. Padre, gracias te damos por el privilegio que tenemos de acercarnos a ti. Gracias por permitirnos, Señor, en esta hora reunirnos todos. Poder escuchar tu voz es un gran privilegio, Señor, pero también saber que allí al otro lado están hombres y mujeres de fe, personas que vienen hoy, que se encuentran con esta transmisión, Señor, y que tú tienes planes con ellos. Me llena mi corazón de alegría, Señor, de saber que hay buenas noticias para todos nosotros, Señor. Necesitamos tu presencia, necesitamos tu paz, necesitamos, Señor, de tu espíritu en nuestra vida. Por eso cada vida de las que está allí, Señor, la pongo en tus manos, Señor, y pido que le bendigas, pido que le levantes, pido que le afirmes, Señor, por medio de tu amor y tu misericordia en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, quisiera iniciar preguntándoles, ¿cuál cree usted que ha sido la gran enseñanza de esta pandemia? Y suena como en pasado, como ya terminando, porque cada vez vemos más cómo se activa todo, cómo se reactivan las cosas y cómo ya uno entra a un lugar y en cualquier restaurante, en cualquier tienda, en cualquier lugar, pues las cosas ya han vuelto como a la normalidad, entre comillas. Y entonces aquí es bueno evaluarnos y preguntarnos, ¿qué nos dejó? ¿Cuál fue la gran enseñanza que nos quedó? Y yo creería que hay unas como universales y una es el valor de la vida. Creo que todos nosotros encontramos que la vida es muy valiosa. Tal vez no le habíamos dado el valor a la vida. Muchos decían en muchos comentarios que en el transcurso de este tiempo que éramos ricos y no lo sabíamos. Ricos por todo lo que teníamos alrededor y de pronto el día a día no nos permitía acercarnos a la familia, disfrutar de la naturaleza, disfrutar de las cosas sencillas de la vida, de vernos, de podernos tomar un chocolate, de saludarnos. Esas cosas como que nos llevaron a valorar lo que verdaderamente importa, ¿no? Porque en un tiempo estuvimos todos encerrados, quietos y todos es todos. Y creo que otra de las cosas que nos deja enseñanza es que el hombre necesita volver su mirada a Dios. Porque Dios es el centro de la vida y necesitamos acudir a Él y decirle, yo creo que todos, Señor, ayúdanos, Señor, guíanos, guárdanos. Necesitamos de ese Dios que nos actúe o que actúe a favor de nosotros. Y creo que esas son enseñanzas y muchas más. Yo creo que tú puedes allí colocar en el chat qué enseñanza te dejó, ¿no? Yo creería que eso, el valor de la vida, el valor de lo que tenemos alrededor, incluyendo o siendo principal las personas y la necesidad de Dios. Son cosas importantes que no podemos olvidar y yo creería que una cuarta, el aprender a ser mejores mayordomos de nuestro tiempo, de nuestras relaciones, de nuestro trabajo, de todo lo que nos rodea, aún de la misma naturaleza, porque una de las cosas bien bellas fue ver los animalitos otra vez, los ríos mejores, el mar mejor, porque habíamos administrado mal. Y ahora que se habla y uno ve, como les decía, esta nueva reactivación, me causaba curiosidad y me llamaba la atención que la mayoría de reactivación o el enfoque en los medios de comunicación en todo se enfoca a la reactivación económica, queriendo como decir que esa es la base o lo importante de la vida. Y creo que ahí es donde tenemos que hacer un alto y decir, no podemos perder las grandes lecciones, porque aunque la economía es buena, aunque el trabajo es necesario, no podemos olvidar lo que de verdad vale, lo que es prioritario, y no perder esas lecciones que nos dejó la vida de amar, de valorar, de administrar bien los recursos que tenemos, ¿cierto? No volver atrás otra vez porque de pronto algunos dicen, no, duré 1 año y medio quieto, no pude trabajar o las cosas, y ahora tengo que trabajar de sol a sol y volvemos a desenfocarnos. Creo que cuando paró todo y todos nos dimos cuenta que no podíamos hacer mayor cosa sino quedarnos quietos, comenzamos a valorar otras cosas. Y comenzamos a darle sentido a la vida, porque lo que de verdad importa en nuestra vida no es lo que poseemos,
sino quiénes somos, qué ha pasado en nuestro ser, a quiénes tenemos alrededor. Y creo que tener a Dios en nuestras vidas es importante. Y me encontré un versículo en Lucas capítulo 12, versículo 15. Dice, luego dijo, hablando Jesús, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienes. Y creo que ahí es el error antes de la pandemia y que no podemos volver a tener. Y es medir nuestra vida por lo que poseemos, por lo que tenemos, por lo que adquirimos. Creo que la Biblia es bien clara, dice que esto es avaricia y es necedad. Tiene que ver con un llamado a reenfocarnos, como decía, a cuidar de nuestra vida, porque si permitimos que la avaricia entre en nuestro corazón, el tener, el poseerlo, el tiempo que perdí, ahora tengo que tener más, ahora tengo que acumular más, creo que nos llenamos de insatisfacción. No disfrutamos de la vida, no disfrutamos de lo que tenemos, no disfrutamos de nuestro entorno. Tal vez algunos no alcanzaron a hacer algún mercado cuando tocó la cuarentena total y uno, eso que tenía ahí guardado se volvió un tesoro. Eso que a veces no valorábamos, tal vez algunos con recursos escasos, después de tener muchos recursos, con muchas limitantes, tuvimos que entender, todos nosotros, que la vida era mucho más que lo que poseemos, que lo que vestimos, que lo que comemos. Y es allí donde está ese llamado al Señor y dice, la vida no se mide por cuánto tienes. Y creo que eso fue lo que hizo este alto, esta pandemia, este detenernos, el entender que la vida es mucho más que esto. Entonces es bien interesante reflexionar y pensar por un momento y decir, oiga, no puedo volver a caer en esto. Porque si permito que lo que poseo, mis recursos, sea lo primordial en mi vida, mi corazón se va a llenar de avaricia. Y esa avaricia lo que trae es esa insatisfacción, como les decía, divide, daña, hace perder los valores, nos lleva a ser necios. Y por eso es que el texto o la palabra de Dios es oportuna para nosotros. Porque la Biblia nos dice, ojo con lo que estás valorando, ojo cómo estás midiendo la vida. Qué bueno que volvamos a trabajar. Qué bueno que la gente diga, uy, tengo que ahorrar, tengo que ganar, tengo que esforzarme, quiero que mi empresa, lo que perdí de tiempo, surja y prospere y crezca en todo el sentido. Pero no podemos perder lo que verdaderamente importa. Hay cosas que son importantes, pero hay cosas que son valiosas. Y lo valioso no lo podemos perder. Por eso esas enseñanzas que nos dejó de valorar la vida, de valorar a quienes tenemos y de amar a Dios, de decirle, Señor, te necesito en nuestra vida, no se puede perder. Entonces aquí hay que tener un equilibrio entre las lecciones que aprendimos y la necesidad de volver a la normalidad o a reactivarnos, ¿no es cierto?, en todas nuestras áreas. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Cómo reactivarnos y tener ese equilibrio? Yo encuentro que en el mismo Lucas capítulo 12 nos da algunas claves, algunas enseñanzas. Y lo primero que dice en Lucas capítulo 12, versículo 21, dice, así es. El que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Lo primero que nos enmarca es que si hay algo que nos puede llevar a lograr eso que no logramos, eso que nos frustró, que nos hizo daño, es tener una relación correcta con Dios. Si yo quiero reactivar mi vida, si yo quiero ser exitoso en la vida, no puedo seguir siendo necio. Necio es esa persona que insiste en equivocarse, que no aprende de las lecciones de la vida. Y el Señor dice, si tú crees que acumular riquezas es lo que vale en la vida, eres un necio. De nada sirve acumular riquezas si no tienes una relación correcta con Dios. Y tú dirás, y bueno, ¿qué tiene que ver? Pues es que Dios te centra. Dios es el que te da el polo a tierra, yo diría ese polo a tierra que no nos deja desviarnos, que nos recuerda quiénes somos. ¿Por qué nuestra relación correcta con Dios? Porque cuando tú vas a la palabra te recuerda quién eres tú. ¿Y sabes qué nos recuerda? Que somos polvo, que somos barro, que somos frágiles y que la vida es mucho más. Que la vida es amar a Dios y que la vida es amar al prójimo y que la vida es amarnos a nosotros mismos. Entonces allí parte el principio de cómo reactivarnos, cómo equilibrar esas enseñanzas con esa reactivación que queremos plena, efectiva en nuestra vida. Creo que no podemos olvidar que necesitamos tener una relación, escúchame bien, correcta. Y cuando digo correcta, es que Él sea nuestro Dios, no solo nuestro proveedor,
¿cierto? Porque nosotros nos enfocamos en el que nos da, no, nuestro Padre. Y esto implica tener una relación correcta con Dios. Eso me lleva a centrarme, ¿cierto? Me lleva a valorar lo que verdaderamente vale y me impulsa a cumplir los propósitos de Dios conmigo. Lo segundo es que necesitamos, para que esta activación, este nuevo caminar, este nuevo tiempo sea efectivo y no fracasemos de nuevo, es recibir la paz de Dios por medio de su voz. Recibir esa paz de Dios por el oír la voz de Dios. Dice Lucas capítulo 12, versículo 22. Luego, dirigiéndose a sus discípulos, dijo: por eso les digo, que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestir. Pues la vida es más que la comida, el cuerpo es más que la ropa. Alguien, este punto fue gracias a alguien de la iglesia que en un devocional que hicimos de la oración del martes, tocó este versículo e hizo el énfasis en este versículo de que lo único que trae paz al hombre es oír la voz de Dios. Y yo, cuando él dijo eso, yo dije: oiga, impresionante. Lo que entendí es que cuando yo me angustio por el que voy a comer, por el que voy a vestir o por cualquier necesidad que tenga, es porque he dejado de oír la voz de Dios, que me trae paz. En pocas palabras, si tú y yo estamos en ansiedad, en descontrol emocional, mental, espiritual, si necesitamos decirle al Señor: Señor, no sé qué va a pasar mañana, es porque hemos dejado de oír su voz. Por eso los discípulos de este entonces y nosotros hoy, que pensaban qué voy a comer, qué voy a vestir, el Señor les dice: oiga, no se preocupen, no se alteren, la vida es mucho más. El Señor no dijo que eso no era importante. La Biblia está llena de versículos donde Dios quiere prosperarte, donde Dios quiere que te des fruto y fruto en abundancia. Pero Dios dice en este texto: oiga, no se olviden lo que verdaderamente importa. Es lo que está hablando Lucas en el capítulo 12. Y lo que importa es tener esa relación correcta con Dios. Pero en medio de esa relación correcta con Dios es aprender a oír la voz de Dios por encima de mi ansiedad o de mis preocupaciones. Frente a eso que te preocupas, frente a eso que te cargas, habría una reflexión y sería igual para mí. No me la estoy aplicando yo también. Si yo tengo una preocupación es que yo no he oído la voz de Dios. Y esto se aplica para cada área de nuestra vida. La carencia de paz en nuestro corazón, en nuestra vida, es por la carencia de oír la voz de Dios. O sea, esa falta de paz viene por no oír la voz de Dios. Entonces, lo contrario sería: necesitamos oír la voz de Dios en esa circunstancia que te preocupa, en eso que te angustia, no solo del hoy, sino del mañana, y saber que Dios trae paz a tu vida. Lo tercero que está allí en el texto, que nos permite entender estas grandes verdades, reenfocarnos, no perder esas lecciones y llegar a esa reactivación de nuestra vida en plenitud, es enfocar nuestros pensamientos por medio de la fe. Mira lo que dice Lucas 12, 29. No se inquieten por lo que van a comer o por lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo. Pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesitan. Siempre será importante enfocar nuestros pensamientos. ¿Sabes? Cuando tú no enfocas tu pensamiento y no buscas ese reino de Dios como esa voz de Dios, esa dirección de Dios, esa relación correcta de que Dios no es el último al que acudo, sino es el primero al que voy. Como siempre he dicho, no es que Dios, tú tienes la última palabra y es porque de última le consulto, sino Dios, tú tienes la primera y toda la palabra en mi vida. Entonces me trae paz, me trae tranquilidad, me quita la angustia, ¿cierto? Pero enfoca mis pensamientos. Porque mi alma, mi ser, mis emociones, lo que yo percibo por la red, los noticieros, me llenan de angustia. Pero es cuando Dios trae esa paz y dice: óyeme, en todo el mundo, que es bien interesante, que dice que estas cosas, estas preocupaciones dominan el pensamiento en todo el mundo. O sea, no es algo tuyo y mío, es algo de todos nosotros, porque a eso nos encaminan, a eso nos dirige la sociedad, nos muestra que lo importante es lo que poseo.
cuando centrar nuestra vida en lo que poseo, en lo que tengo, en el trabajar, en el adquirir nomás, es necedad. Entonces aquí es bien interesante porque cuando yo no enfoco mis pensamientos, hay fatalismo. ¿Qué es fatalismo? Pues sencillamente, ay, me va a ir mal, esto no voy a tener, yo qué voy a comer mañana, en diciembre, qué le voy a dar a mis hijos, ay, cómo voy a pagar. Y está bien uno ser preventivo, ser una persona que administra bien, que ahorra, que trabaja, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Pero no permitir que eso haga que yo pierda los valores y lo primordial de la vida. Por eso el énfasis de esta enseñanza, no podemos olvidar lo que aprendimos. Entonces ahí es donde tenemos que centrar nuestro corazón, y por eso dicen, más bien busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que necesiten se les dará. Así de sencillo. Eso implica entonces, Señor, mi prioridad vas a ser tú. Yo voy a buscarte, voy a trabajar, pero voy a buscarte. Voy a trabajar, pero voy a tener tiempo con mi familia. Voy a trabajar, pero también voy a descansar. Voy a trabajar, pero voy a administrar bien lo que tú me has dado. Cuando tú te desenfocas por enfocarte en solo un área, pierdes. Por eso es bonito como el Señor a través de este texto nos quiere redireccionar. Y lo último que necesitamos para volver a esa activación y esa lección que nos deja la vida es dar al necesitado con visión. Con visión, ojo con esto, dar al necesitado con visión. Dice Lucas capítulo 12, versículo 32. Así que no se preocupen, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad en regalarles el reino. Vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Eso almacenerá tesoros para ustedes en el cielo. Y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujeran. El tesoro de ustedes está seguro. Ningún ladrón podrá robar y ninguna polilla podrá destruir. A mí me encanta en este concepto de dar al necesitado con visión. ¿Por qué digo con visión? Es porque lo primero que nos enfoca en el versículo 32 es que el Señor dice, no se preocupen, pequeños. Y esa palabra pequeño suena tierno, pero también tiene que ver con que como nuestra vida frente a Él, su grandeza frente a nuestras pequeñas necesidades. Y por eso dice que el Padre se alegra o Él es feliz dándonos, y mire qué bueno que dice, no dice dándonos el pan de cada día como el Padre nuestro, sino dándonos su reino. Por eso el pensar así nos hace entender que lo que necesito hoy lo tengo en Dios, que el Padre me lo quiere dar, que Él me ama, que lo que tú necesitas cuando tú eres hijo, puedes acudir a Él, Él lo tiene porque su reino tiene de todo y te lo quiere dar. No con migajas, sino como a hijo. Y por eso se desprende de nuestro corazón la avaricia, la necedad. Y podemos ver al que está a nuestro lado. Por eso digo con visión. Visión de que en Él no va a haber escasez. Es como que tú tienes un pan y dices, no, yo no me voy a gastar este pancito porque para mañana necesito medio pan más, como pasaba en el maná, que decía el Señor que cuando hizo caer maná al cielo, si guardaban el maná se dañaba. Queriéndoles enseñar lo mismo. Óyeme, tranquilo que el que te dio hoy te va a dar mañana. Tranquilo que esa provisión con el esfuerzo natural de tu trabajo, pero sobre todo con la prioridad centrada en Dios y no dejando que tu mente se descontrole, no perdiendo el enfoque, Dios proveerá, Dios dará al que lo necesita. Por eso no se preocupen en solo poseer, sino guarden su corazón. ¿Y sabe cómo guardamos el corazón? Con lo que dice el 33. Den a los demás, den al que está al lado, den al que tienes en tu entorno que necesita. Sabe que la Biblia vuelve y dice, y vuelvo y lo recuerdo, más bienaventurados dar que recibir. Yo no quiero decir con esto que seas mal administrador y no, sal de todas tus cosas y entrega, no, porque sería mal administrador. El principio está es de lo que Dios te ha dado, da, no retengas. Todo lo que retiene se daña. Si tú coges aguas cristalinas hermosas y las encierras y no las dejas salir, pues se estancan, huelen a feo, se daña lo que había de vida. Pero cuando tú das, te asemejas a Dios y eres bendición para los que te rodean. Entonces las lecciones aprendidas no las podemos perder por la reactivación. Y qué bueno que tú digas, yo quiero reactivación, todos queremos reactivación,
pero reactivación en tu relación con Dios. Reactivación en amar al prójimo y valorar al que tienes al lado, en tu familia. Reactivación en amor, en identidad, en respeto por ti mismo. Porque a veces no descansas, porque a veces no tomas tiempo para ti, porque a veces no te amas y eres una máquina que simplemente produce dinero. Hay que hacer un alto, revisarnos, hacernos chequeos médicos, cuidarnos en lo que comemos. ¿Sabes? Allá, en lo más, en nuestra paz, en nuestra alma, en nuestro corazón, ahí es donde está. Por eso Lucas 10:27 dirá, la base de todo es amar a Dios, amar al prójimo y amarte a ti mismo. Creo que esas son las grandes lecciones de la vida. Y amar nuestra tierra, ser buenos administradores de la naturaleza, de lo que nos rodea. Entonces no podemos olvidar, no podemos perder el enfoque. Que Dios nos ayude a reactivarnos, pero siendo Él el primero. El segundo, mi hogar, mi entorno, mi familia. Y por último, el trabajo o lo que hacemos para recibir recursos. Si tenemos ese orden, estaremos bien. Yo siempre he dicho en mi caso, Dios, hogar y ministerio, que es mi trabajo, ministerio es mi trabajo. Quiero enfocarte a eso también o llamarte a eso. Que tu trabajo no sea lo primero, sino que tu primero sea Dios. Que tu trabajo no sea lo segundo, que tu segundo sea tu familia y tu entorno. Y lo tercero, que tu trabajo tenga que ver también, que ahí esté también tu esfuerzo, pero no sea lo primero, porque te vas a desgastar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por lo sencilla y práctica que es ella, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, que tú estás allí, Señor, que tú nos amas, que tú eres nuestro Padre. Que las preocupaciones y la ansiedad nos llevan a la incredulidad, a la falta de fe, a perder los valores, a perder a los que nos rodean, a desgastarnos y a desenfocarnos, Señor, a llenarnos de avaricia y de necedad. Por eso en esta hora te damos gracias por esta palabra, que nos recuerda que es bueno poseer, no está mal el tener recursos, pero nuestro mayor recurso debe ser tú en nuestra vida. Señor, gracias porque cuando tú estás en nosotros nos centras, nos enfocas, guardas nuestro corazón de avaricia, de necedad y nos recuerdas que hay otros al lado a los cuales tenemos que darles tiempo para escucharlos, tiempos para compartir, tiempo para reír, tiempo para amar, Señor. Gracias por recordarnos por medio de esta palabra esto tan hermoso. Ayúdanos a valorarnos, a amar a ti, amar a nuestro prójimo y también aprender a amarnos a nosotros mismos. A no mirar nuestro fracaso, las cosas que no logramos, Señor, como algo para azotarnos y para juzgarnos a nosotros mismos. No, Señor, ayer ya pasó, hoy es un nuevo día y tú vas con nosotros. Bendigo cada vida de las que están allí, Señor. Pido que toda preocupación, toda ansiedad, toda carga en cualquier área que sea, Señor, sea disipada por tu voz. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, espero que esta palabra nos enfoque de nuevo y no olvidemos esas lecciones tan hermosas que que Dios nos ha permitido a través de la vida y nos enfoquemos en los planes y en los propósitos de Dios. Un abrazo, nos vemos el próximo domingo, 10 de la mañana. Chao, chao.